Mis amados hermanos y amigos de este canal Luminal TV, salud. Dios le bendiga, Dios bendiga su vida, su familia, su casa. Dios bendiga su trabajo, sus finanzas. Dios bendiga su salud y todo lo que tenga sea bajo la bendición de nuestro Dios. Gracias, amados, por sintonizarnos cada vez que nos conectamos por estos medios, de manera que me puedan dar la oportunidad de poder seguir predicando esta palabra de nuestro Señor que puede transformar nuestras vidas. En esta noche, amados hermanos, el tema que yo les traigo se titula Como instrumento escogido. ¿Sabe, amados hermanos, nosotros somos instrumentos en las manos de nuestro Dios? Y así debemos de considerar nuestras vidas en las manos de nuestro como instrumento. Es muy importante entender qué es un instrumento, y en algunas ocasiones le he explicado, ¿verdad?, que un instrumento es aquel herramienta útil en la mano de aquel que esté haciendo un trabajo. Pero el instrumento nada es sin aquel que lo maneja. Un instrumento pues puede seguir llevando su nombre, cargando su nombre, pero no su efectividad hasta que alguien lo toma para darle uso. Y si la persona que le da uso es hábil, pues entonces el trabajo saldrá bien, pero no porque el instrumento lo haya hecho, sino porque aquel que es hábil para usar el instrumento lo usó de manera correcta y con habilidad. Pues cada uno de nosotros, amados, hemos sido escogidos como instrumento. ¿Y quién mejor para dar un ejemplo de lo que es ser un instrumento en las manos de Dios? De ser un instrumento escogido por Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y para poder entrar en el tema, les voy a pedir por favor que me acompañen en el libro de Juan, en el capítulo 8. Y vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 29, y lo hacemos con toda la reverencia debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que te seas guiándolo a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que conste cada palabra, Señor, que tu palabra es verdad, que tus dichos son verdad, Señor. Conste cada palabra, Señor, de tu amor por nosotros, y que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, leyendo esa parte de la Escritura en el libro de Juan capítulo 8, nos damos cuenta que Jesús estaba declarando, ¿verdad?, que él no podía hacer nada por sí solo, sino según él oía, así hablaba. Según era enseñado, así hablaba.
¿sabe? Y la importancia de ser un instrumento escogido es esta, de que no hagamos nada por nosotros mismos, de que no hagamos nada según nuestro propio sentir, según nuestro propio... A veces nosotros hacemos cosas según nuestras propias debilidades. Y si un instrumento no está dispuesto, y esta mañana yo estaba meditando en esto, no esta mañana no, fue en esta tarde porque ya era pasado de las 12. Estaba meditando en esta palabra, estaba meditando diciendo, si una persona realmente tiene miedo de ser rechazado, si una persona tiene vergüenza de glorificar a Dios, ¿será que esa persona realmente quiere que conozcan a Dios o quiere que sea aceptado Él? Porque una persona que tiene miedo de ser rechazado es porque quiere ser aceptado. Nosotros deberíamos de preocuparnos que sea Jesucristo que sea aceptado. Así podemos ser un buen instrumento, una buena herramienta en las manos del Señor. Porque muchas veces por temor de ser rechazado, y yo hablo por experiencia vivida, donde tenía miedo de ser rechazado por muchas razones. Primeramente no hablaba bien el español y otras cosas más. ¿Cuántas cosas nos cargamos? Entonces tenía miedo y muchos que saben mis inicios como pastor en una iglesia hispana saben que algunos se burlaron de mi español, algunos pero sabe que al Señor hemos de glorificar. Hablando bien o hablando mal, su nombre hemos de glorificar y no debemos de tener miedo, temor de ser rechazado, porque lo que buscamos no es ser aceptado, sino que Jesús sea aceptado. Y de esa manera podemos ser un buen instrumento. Y eso, el Señor Jesucristo lo que quería decir en su palabra era mostrar al Padre. No Él buscaba ser aceptado, lo que Él quería es ser aceptado, que el Padre fuese aceptado, que la verdad del Padre fuese aceptado. Entonces Él no hablaba por lo suyo propio, sino hablaba según le enseñaba el Padre. Y luego dijo en el 29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y eso es algo que nosotros debemos de tomar en gran consideración, porque lo que realmente, quien necesitamos realmente que no nos rechace es al Padre. Y Jesús dijo, Él no me ha dejado solo, el Padre no me ha dejado, ¿por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces entendemos que si nosotros no queremos que nuestro Señor nos deje solo, debemos de siempre hacer lo que le agrada. ¿Y qué sería lo que le agrada al Señor? Que su verdad sea predicada. ¿Qué será otra cosa que el Señor le agradaría? Pues que las almas se arrepienten. ¿Qué otra cosa sería que el Señor le agrade? Pues que todos puedan entrar en el reino. Porque el Señor no quiere la muerte del que muere, dice la palabra. Entonces, si entendemos eso y aprendemos a entender de que nosotros no debemos de buscar que seamos aceptados, sino de parte del Padre, de que el Padre nos acepte, de que Él esté con nosotros. Los demás debemos de buscar es a presentar al Señor a las vidas. El que rechace al Señor, dijo el Señor, el que lo rechace a ustedes, a mí me rechazan. O sea que nosotros realmente somos simplemente una herramienta, un instrumento escogido para hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, ¿verdad? Y debemos de considerar en hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, de manera que, como lo dijo el Señor Jesucristo, que el Padre siempre estaba con Él, porque Él hacía las cosas que le agradaba. Pues, el instrumento, amados hermanos, tiene su propósito. Tiene su propósito y más allá de su propósito no puede
estar. Un ejemplo que nos da el libro de Isaías en el capítulo 10, versículo 15. Dice, se gloriará el hacha contra el que con ella corta. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es el leño. Por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Entonces imagínense una hacha que le diga al que está cortando con ella, tú no puedes hacer nada sin mí. Será el hombre o la persona que lo está usando el hacha que tenga que decirle al hacha, tú no puedes hacer nada sin mí, sino corta un árbol solo. Sin mi fuerza, sin mi habilidad, hazlo tú solo. Entonces el hacha definitivamente no puede, ¿verdad?, gloriarse contra el que con él corta. Igualmente la sierra. Entonces nosotros como instrumentos simplemente debemos de ser moldeados a la manera que el Señor nos quiere moldear para hacer lo que Él le agrada, como lo dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces Lucas 17:10 dice, así también vosotros, tú, yo, todos nosotros que somos instrumento escogido, sea así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, porque lo que deberíamos hacer, hicimos. Siervos inútiles somos, porque no podemos hacer nada sin el Señor. Jesucristo dice, sin mí nada podéis hacer. El Señor Jesús lo dijo, sin mí nada podéis hacer. O sea que nosotros somos como el hacha, o somos como la sierra o cualquier otro instrumento que sirva para hacer algo. Sin la persona que lo mueve, nada podemos hacer. Entonces Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces debemos de entender de que el propósito del Señor está delante de nosotros para que nosotros lo cumplamos. Y que es lo que tenemos que cumplir, cosas que le agrade, no cosas que le desagrade. Porque, ¿sabe, amados hermanos? Cosas que el Señor no nos mandó a hacer, no podemos ocuparnos en esto. Debemos de ocuparnos en lo que el Señor nos mandó a hacer. Y he entendido, ¿verdad?, según el Nuevo Testamento, que hay cosas primordiales o los principales para que nosotros nos ocupemos en ella. Anunciar el reino de los cielos, el arrepentimiento de los pecados, ¿verdad? Bautizar, o sea, las cosas que el Señor nos mandó a hacer, en eso debemos de ocuparnos, amados hermanos. En eso debemos de ocuparnos. Anunciar al nombre de aquel que tiene el poder para salvar las almas. Aleluya. Entonces, Filipenses nos exhorta y nos dice en el libro, en la carta de los Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó ser igual a Dios como cosas de aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces nosotros debemos, considerando quién es el Señor, siendo Dios, siendo en forma de Dios, no se estimó ser igual a Dios, sino se despojó. ¿Por qué se despojó?
porque Él tenía un propósito que cumplir. Y tenía que cumplirse ese propósito bajo obediencia. Y una obediencia hasta la muerte, y una muerte de cruz. Entonces, ¿cómo debemos de considerar nuestras vidas como instrumento en las manos de Dios? No podemos tener más alto concepto de lo que debemos de tener. Debemos de considerarlo como instrumento en las manos de Dios. El Señor mismo se despojó y tomó forma de siervo. Tomó forma de siervo. Si el Señor tomó forma de siervo como ejemplo, como nuestro Maestro, como nuestro Señor, ¿quiénes somos para decir otra cosa o querer hacer otra cosa? El Señor en su servicio a los hombres se ciñó con su toalla y lavó los pies de sus discípulos y los secó. Tomó forma de siervo y nos dijo a nosotros que lo hagamos también nosotros. Entonces, ¿qué pensamos realmente que somos? Lo que creo que para mantenernos humildes y no tener mayor concepto de lo que debemos de tener es entender que somos instrumentos escogidos en la mano del Señor para cumplir su propósito y hacer lo que a Él le agrada. Amén. Entonces, tenemos una tendencia, ¿verdad?, de endiosar a aquellos que traen la palabra. No, son instrumentos, no podemos endiosarlo. Ahora, vamos a endiosar la palabra, sí, la palabra, vamos a darle el lugar que le corresponde, porque es palabra de Dios, palabra de poder, palabra que tiene poder para transformar las vidas, salvar vidas, restaurar, reconfortar. Entonces la palabra sí, pero el hombre que trae la palabra solamente es un instrumento escogido de Dios. Y Jesús lo habló en Juan capítulo 10, versículo 35, dice: si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois. Hijo de Dios soy. ¿Verdad? Y dijo él: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Lo decía en blasfemia porque dijo: hijo de Dios soy. Ni siquiera dijo: yo soy Dios. No se dijo: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Hay muchos que no están haciendo la obra del Padre celestial y le creen. Si nosotros debemos realmente hacer lo que Dios nos mandó, debemos de tomar ejemplo de lo que vino a hacer Jesucristo y darle seguimiento a lo que Jesús vino a hacer, y no a ocuparnos de otra cosa que Jesús no vino a hacer. Porque hemos sido llamados para llevar el Evangelio, predicar el Evangelio, enseñar el Evangelio para salvación. Y no debemos de ocuparnos en otra cosa, sino en ser una extensión de lo que el Señor Jesucristo inició. Siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en eso debemos tú y yo de ocuparnos como instrumento escogido en hacer lo que el Señor nos mandó, diciéndonos: id por todo el mundo a predicar ese evangelio a toda lengua y nación, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas esas cosas. O sea que si el instrumento fue escogido, es para hacer aquello que el Señor dijo que deberíamos de hacer, no de enseñar otras cosas. Arrepentimiento, anunciar el reino de los cielos, predicar el evangelio de la salvación, el arrepentimiento por los pecados.
¿qué estamos haciendo? En el 38 dice, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces, si nosotros de la misma manera hacemos lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer, Él estará con nosotros todos los días hasta fin, ¿verdad? Entonces, cuando lo hacemos es para enseñar, para glorificarlo a Él como instrumento en sus manos y no para glorificarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas que el Señor nos mandó a hacer, lo que estamos haciendo es enseñar al Señor. Es una demostración del Señor, porque Él está con nosotros, Él está en nosotros. Y nosotros lo glorificamos a Él como instrumento. Felipe dijo en Juan capítulo 14, versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Cuáles son las obras que nosotros debemos de hacer? Las obras que hizo el Señor Jesucristo. De cierto, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿qué papel nosotros debemos de cumplir como herramienta, como instrumento escogido? Glorificar al Señor, como el Señor glorificó al Padre. Y no hizo otra demostración con su propia vida, sino la demostración del Padre. O sea, que no se deslizó de la esencia divina, no se deslizó para hacer su propia voluntad, sino que manifestó la voluntad del Padre y fue obediente, alineado a la voluntad de Dios y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces, cuando entendemos que somos escogidos como instrumento, como lo fue el apóstol Pablo, y muchas veces el Señor tiene que proceder de manera fuerte para escogernos. Sabe que a Pablo fue escogido por medio de un aguijón, por medio de una ceguera, perdón. El Señor tuvo que tumbar a Pablo en el suelo, quitarle la vista, para que entonces pudiera empezar a ser un instrumento escogido en sus manos. ¿Y cuál fue el propósito de Pablo como instrumento escogido? Primeramente, tuvo que ir a donde Ananías tuvo que ir a donde él para entonces quitarle la ceguera. Y Ananías, con temor por todo lo que había sabido de Pablo, no quería pues acercarse, pero Jesús le dijo, el Señor le dijo, Ananías le dijo, respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad
de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ese era el Señor Jesucristo. Y nosotros a veces no queremos padecer por el nombre del Señor porque nos da vergüenza. Porque queremos ser aceptados. Si nos da vergüenza porque queremos ser aceptados. Yo tenía muchas cosas de que avergonzarme. Y muchos de nosotros tenemos muchas cosas, mucha incertidumbre, muchas cosas. Pero qué bueno. Porque también Moisés también se sentía incapaz porque era tartamudo. ¿Verdad? Pero no tenga miedo, porque aquel que tú vas a glorificar es aquel que tú necesitas que la gente conozca. Entonces nosotros necesitamos que el nombre del Señor Jesucristo sea conocido. Ya no queda mucho tiempo, ya no es tiempo para avergonzarte y tener miedo de ser rechazado. Ya no hay tiempo para eso. Amén. Hay que seguir la obra del Señor para que entonces el apóstol Pablo pudiera padecer por el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Voy terminando. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, y con eso cierro. Me queda un poquito de tiempo todavía. Mira lo que dijo David en el libro de los Salmos, antes de terminar. Salmo capítulo 34, versículo 1, dice el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. No exalte tu nombre, exalte el nombre del Señor. Alaba al nombre del Señor. No busquen exaltarte, a darte un título, no busquen eso, busquen exaltar al Señor como instrumento escogido. Eso es lo que debemos de ocuparnos, en eso debemos de ocuparnos, en hacer lo que el Señor le agrada. Y voy cerrando con 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel, no la virtud tuya, las virtudes de aquel que os llamó de las tiniebras a la luz. Vosotros en otro tiempo que no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjero y peregrino, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestra buena obra, las obras que glorifican a nuestro Padre Celestial. Entonces, entendiendo lo que es un instrumento en las manos del Señor, entendemos que toda la gloria le es debido a aquel que tiene la habilidad de usarnos como instrumento escogido, de manera que no nos ensoberbezcamos contra aquel que nos ha escogido, porque sin Él nada podemos hacer. Siervos inútiles somos, y eso debe de ser la consideración que tengamos, porque no éramos nada, fuimos sacados de las tinieblas para hacer su voluntad, fuimos sacados de las tinieblas para glorificar su nombre. Y en eso debemos de ocuparnos, amados hermanos, amados instrumentos escogidos,
a glorificar el nombre del Señor sea dicho, y que quite de vosotros toda vergüenza, porque no vas a ser rechazado cuando prediques al Señor, cuando anuncie la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, sino el que va a ser rechazado es aquel que clavaron en la cruz para rescatarte a ti, hacer de que tú fueras un instrumento escogido. Amado, que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios esté siempre con cada uno en el nombre de Jesús. Que tengan buena noche y sean todos bendecidos.